20 de enero de 2020, amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a Telediario Estelar. Revisamos de inmediato los titulares. El presidente Lenín Moreno participa en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, evento que tiene como propósito contribuir en temas de tecnología y gobernanza comercial. Quito es la sede del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. El vicepresidente Otto Sonnenholzner será el encargado de inaugurar este evento. Expectativa en el sector de la construcción ante la emisión del Bono Social Soberano, iniciativa del Gobierno Nacional para acceder a una vivienda. Luis Loyo, exdirector de procesos electorales del CNE, rindió testimonio en calidad de prueba de oficio en el juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. En lo internacional, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, se reunió en Colombia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En el encuentro se abordó la crisis de Venezuela. Y en los deportes, el joven brasileño Reiner Jesús deja el Flamengo de Brasil para fichar por el Real Madrid por 6 temporadas. El presidente Lenín Moreno, acompañado de varios ministros, asiste a la edición número 50 del Foro Económico Mundial que se realiza en la ciudad de Davos, en Suiza. Durante el evento, el jefe de Estado tiene previsto mantener reuniones de trabajo con representantes de varias compañías transnacionales interesadas en invertir en Ecuador y también reuniones con líderes mundiales. El mundo fija su atención en Davos, Suiza. Ahí se desarrolla la edición número 50 del Foro Económico y Ecuador está presente con un objetivo claro. Es abrir las puertas del Ecuador al mundo. Regresan a ver al Ecuador, escuchan qué tiene que plantear el Ecuador, qué está pasando en el Ecuador y creo que estamos dejando una muy buena imagen. En ese sentido se realizarán reuniones bilaterales con líderes mundiales, como por ejemplo el presidente de España, Pedro Sánchez. Donde vamos a conversar de la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos. También se va a conversar sobre la posible visita del presidente Pedro Sánchez y su majestad el rey Felipe VI al Ecuador. La agenda es extensa, aún más cuando se darán diversas reuniones con representantes de multinacionales interesadas en invertir en el Ecuador. Como PepsiCo, Facebook, Cisco, son empresas que están interesadas en invertir más en el Ecuador, en crear oportunidades, no solamente en temas específicos de sus negocios, sino una de las cosas que se viene a discutir acá en Davos, que es la sostenibilidad. Eso sí, todo este trabajo está enfocado en los intereses que maneja el gobierno nacional. Ya que se va a conversar sobre este inédito bono social que permitirá que los ecuatorianos tengan créditos de vivienda a 25 años plazo con una tasa de interés del 4.99, lo que permitirá tener cuotas para comprar vivienda desde 150 a 160 dólares, lo cual es un gran beneficio para los ecuatorianos que aún no tienen hogar. Así Ecuador evidencia su participación en esta cita mundial. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en este foro, más de 3.000 participantes de todo el mundo, incluido Ecuador, tendrán como debate central los objetivos de desarrollo sostenible. Destacados líderes políticos, activistas y hasta celebridades son parte de esta cita mundial. Como cada año desde 1971 en Davos, Suiza, se abre el Foro Económico Mundial conocido como Foro Davos, que arranca este 21 de enero y termina el 24 de enero. Esta vez, el debate principal gira en torno a la sostenibilidad y el cambio climático. Líderes políticos, académicos, empresarios, multimillonarios, activistas y celebridades son parte de unos 3.000 participantes que se esperan en esta jornada. La presencia del presidente estadounidense Donald Trump y del activista ambientalista Greta Thunberg sería una de las principales atracciones. Asimismo, está prevista la llegada del presidente del gobierno español Pedro Sánchez y la eventual presencia del autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó. Entre ellos, también está el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuya asistencia es bien vista por analistas internacionales. Tiene ya un posicionamiento no solo como presidente sobre ciertos temas de desarrollo en particular y sobre las poblaciones vulnerables. La participación de Ecuador en este sentido invita a una reflexión, a debates que
coyunturalmente en este instante son fundamentales en el Ecuador. A diferencia de organismos como la ONU, el Foro Davos no está organizado por estados o gobiernos, sino por empresarios. Aún así, este espacio permite sobre todo a los líderes políticos una autorreflexión para sus localidades sobre otros temas que también están en agenda. Esto involucra necesariamente temas como cambio climático, pero también mayor atención a la desigualdad, mayor atención al pago justo de impuestos por parte de empresarios, mayor atención a los empleados y a futuras generaciones. Lo interesante de esto en realidad es que probablemente es uno de los foros más importantes para debatir cómo van a darse las agendas económicas, financieras y de inversión en el mundo. Y es que la misión de este foro, según la propia organización no gubernamental, es mejorar el estado del mundo mediante el análisis del panorama internacional y la identificación de retos, desafíos y oportunidades. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y en Quito comenzaron las actividades en el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, cuya inauguración oficial está prevista para mañana martes en horas de la tarde. Asistencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner. 800 participantes internacionales intervendrán activamente en mesas, foros y conferencias, cuya temática gira en relación a la migración y sus alcances para los pueblos. El Centro de Convenciones Metropolitano de Quito es el punto de encuentro de 800 delegados y expertos internacionales quienes durante 3 días lanzan ideas y propuestas sobre el tema de la migración y desarrollo. El embajador Santiago Chávez es el presidente pro tempore del Foro Global sobre Migración y Desarrollo. Detalla que Ecuador busca posicionar 3 conceptos en este encuentro mundial: reflexionar sobre flujos mixtos sobre migración, refugio y desplazamientos, promover una nueva narrativa en positivo sobre la migración. Por último, los desafíos de las grandes ciudades para la inserción de los migrantes. Es decir, que la atención al tema migratorio se dé por varios actores y no solo del Estado o del gobierno central. Y lo mismo pasa con el mecanismo de negocios. Los empresarios tienen mucho que ver con la contratación laboral. Y finalmente, el tema de los alcaldes, ¿no? Va a haber acá la 6ª reunión mundial de alcaldes. Foro global que, a decir del presidente pro tempore, busca también consolidar el respaldo de la comunidad internacional para que apoye a Ecuador en su gestión de atender a ciudadanos venezolanos en condición de movilidad. En el plano regional, porque nosotros hemos articulado el proceso de Quito, establecimos las directrices del proceso de Quito que pretende realmente ir consensuando ciertas posiciones, ciertas acciones, mejorando la cooperación internacional en el tema de la migración. La inauguración del Foro Global sobre Migración y Desarrollo está planificada para este martes en horas de la tarde con la presencia del vicepresidente Otto Sonnenhösner. Sin embargo, este lunes se desarrollaron las primeras mesas de trabajo donde jóvenes y académicos interesados en la temática fueron los protagonistas. Javier Ceballos, Medios Públicos. Académicos proponen mirar a la migración desde una visión más inclusiva. Especialistas en el tema de Marruecos como de Ecuador sostienen que los migrantes deben contribuir al desarrollo de las sociedades donde son acogidos. Daniela Sellery es socióloga, es investigadora académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAN, y con otras universidades de alrededor del mundo ha elaborado estudios sobre América Latina en el campo de fenómenos migratorios y desarrollo. Ella formó parte de un primer panel denominado Diálogo entre expertos en el marco del Foro Global sobre Migración y Desarrollo. Daniela Sellery comparte la tesis de mirar a la migración con otra óptica, lejos de la victimización de la persona que está en condición de movilidad. Dicho de otra forma, el migrante debe ser incorporado en los procesos de desarrollo de las sociedades donde son acogidos. ¿Cierto? Desde las políticas locales, que es donde más se siente la migración, tenemos el tema como el trabajo, la inclusión económica y justamente el tema de inequidad y acceso a derechos. Y para ello se requiere el compromiso de los actores del sistema económico con reglas y normas claras que deben ser respetadas por todos, acotó la investigadora Sellery. Hay un alto porcentaje de migrantes calificados, es decir, que tienen muchas más calificaciones que los ecuatorianos, que están en puestos laborales en donde ganan el salario mínimo vital. Khalid Moune es docente de la Universidad Moulay Ismail de Marruecos. Para él, los estados, los gobiernos, no deben dar la espalda a los casos de migración masiva, como es el caso de los ciudadanos venezolanos, quienes buscan establecerse en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, o en su momento, como lo hicieron los ecuatorianos en España. La inmigración es la fenómeno la más antigua en el mundo. No puede cerrar la frontera.
Reflexiones de este tipo se plasmarán en un documento final que se entregará al país siguiente que ocupará la presidencia pro tempore del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, que son los Emiratos Árabes Unidos. Javier Ceballos, Medios Públicos. En la sede del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 en Quito, se realizó el seminario de cooperación entre Ecuador y Japón con la finalidad de consolidar acciones que reduzcan el impacto de fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis en las poblaciones del territorio nacional. Durante la jornada, autoridades de riesgos, empresarios ecuatorianos y también japoneses tuvieron la oportunidad de compartir experiencias en la implementación de estrategias para enfrentar de manera adecuada los desastres naturales. Lo que se busca es evitar que se repita lo sucedido tras el terremoto del 16 de abril del año 2016 en la provincia de Manabí, donde la falta de organización y previsión ocasionó que más de 20.000 personas perdieran su empleo. En este contexto de inclusión, el empoderamiento de la gestión de riesgos por parte de comunidades, grupos sociales, instituciones de gobierno y el sector empresarial nos ofrece los elementos para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las comunidades y sus bienes. Nos convierte en una sola fuerza a la que considero oportuno llamar Ecuador prevenido. Ese Ecuador que se prepara permanentemente para responder ante posibles nuevos acontecimientos, con medidas eficaces en función del costo y fundamentales para salvar vidas, prevenir y reducir pérdidas y asegurar una recuperación y rehabilitación efectiva. Vamos con más temas. Para reactivar el empleo en el país, los constructores consideran positiva la emisión del bono social soberano para apoyar a ese sector. El interés es de 4,99% para viviendas de interés social y viviendas de interés público. El bono social soberano, que está garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con los recursos de la banca, suma $1.350 millones. Con ello se construirán viviendas de interés social de hasta $71.066 y de interés público de hasta $91.370. El representante de Fedimetal dijo que el bono social es importante. Mencionó además que existe un déficit de alrededor de 1 millón de viviendas en Ecuador y que la construcción facilita la generación de más empleos. Igual tiene un encadenamiento grande dentro de la cadena productiva, desde la señora que vende papitas con cuero o la cola con pan, ¿sí?, hasta todas las empresas que proveemos insumos para el sector de la construcción. Por su parte, el vocero de Constructores Positivos sostuvo que el bono social soberano es una oportunidad para quienes no tienen vivienda. Que la población, en lugar de pagar arriendo, ya la cuota de su casa propia se acerca al valor del arriendo. Y nosotros queremos exhortar a la ciudadanía que, a pesar de que estamos en crisis, la mejor inversión es la vivienda. La inversión en vivienda es segura, no se deprecia, bien se revalora todo el tiempo. No se requiere dar entradas significativas. Por ejemplo, para una vivienda de $50.000 tendrá que dar una entrada de $2.500, el plazo 25 años y las cuotas $277, que si se hace con los créditos actuales implicaría una entrada de $15.000. Para una vivienda de $70.000 se necesita entregar inicialmente $3.500 y una cuota mensual de $388. Hay que reconocer que es una buena iniciativa del gobierno. Esta es una buena oportunidad de que, teniendo la menor tasa que hemos tenido en la historia del Ecuador, porque nunca hemos tenido una tasa del 4,99, ya podríamos acceder a una vivienda. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La economía popular y solidaria tendrá acceso a productos y servicios financieros y no financieros que potencien los emprendimientos. Banecuador facilitará créditos de hasta $3.000 para esta línea con hasta 10 años plazo, pero si el crédito productivo es asociativo, el monto será desde los $50.000 hasta los $2 millones. Ante las necesidades de financiamiento y especialidades que dinamicen las actividades productivas de las organizaciones de la economía popular y solidaria, Banecuador y el Instituto de Economía Popular y Solidaria decidieron unificar esfuerzos para facilitar productos y servicios financieros y no financieros que potencien los emprendimientos. Porque justamente creemos en las capacidades de los ecuatorianos. Sabemos que el Ecuador es caballador, le gusta trabajar, le gusta emprender, le gusta crear y no podemos dejarlo solo. ¿Y cómo? Llenando las perchas y cumpliendo la ley, porque hay que también hacer cumplir la ley. Pero cuando van a estas grandes empresas a quererles comprar, no tienen capacidad para poder
vender y tienen que mejorar. De tal manera que el Instituto de Economía Popular y Solidaria será el encargado de precalificar los planes de negocios y acompañar técnicamente a las iniciativas. Y el modelo de gestión, si bien es cierto, apunta a garantizar y fortalecer la gestión empresarial para que ellos puedan estar en capacidad de mantener sus negocios, también es bastante fuerte y necesario que nuestros emprendedores de todo el país tengan líneas de financiamiento seguras para que puedan inyectarlos y comenzar a crecer de poco a poco. Y con ello, Banecuador pondrá a disposición créditos productivos con montos de hasta $3.000 a 10 años plazo. Apoyar a través de un fondo de $10 millones con créditos que van desde $50 hasta $3.000 de forma directo sin garantías. Pero además, en el segmento productivo de crédito asociativo, el monto va desde los $50.000 hasta los $2 millones. Y que les dé facilidad a ellos para que puedan hacer mucho más suave su negocio o emprender su negocio. La economía popular y solidaria representa a más de 15.000 organizaciones a nivel nacional, que se refleja en unas 470.000 personas. Y cuando se habla de encadenamiento productivo, aquello impacta en más de 1 millón de personas. Ahí la importancia de estos créditos, concluyeron, para evitar el chulco y altos intereses de otro sector financiero. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Empresarios de varios gremios solicitaron que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, lidere un acuerdo nacional en conjunto con los sectores productivos para competir en igualdad de condiciones con México, país con el que Ecuador busca un acuerdo comercial en el marco de la Alianza del Pacífico. Son delegados de la Cámara Automotriz, Pequeña y Mediana Empresa, Industrias del Metal y de la Cámara de Comercio de Quito, quienes esperan que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, encargado de temas de emprendimiento, lidere una agenda nacional de competitividad para tener igualdad de condiciones si se firma el acuerdo comercial con México. Alguien tiene que intervenir y creemos que la persona adecuada, no solo porque tiene ya la competencia de un consejo de competitividad que está por arrancar pronto, creemos que el gran articulador en esta materia debe ser el vicepresidente, primero por su perfil, porque es un hombre de empresa, viene de la empresa privada. Las propuestas del sector son eliminación del impuesto a la salida de divisas, eliminación de aranceles a materias primas y bienes de capital, disminución del costo de la electricidad y de los plazos y tasas en los créditos, y reformas al régimen aduanero y laboral. Si en México o en Colombia no tienen aranceles en su cadena productiva, en todos los sectores, no solo en automotriz, acá no deberíamos tener aranceles en toda la cadena productiva. Explican que, por ejemplo, en el sector automotriz los aranceles son altos y afectan a toda la cadena productiva. La una son los aranceles a los materiales que importan los autopartistas, los fabricantes de asientos, neumáticos, baterías, ejes, cardanes, amortiguadores. Esos aranceles a esa parte de la cadena afecta en $280 en promedio por vehículo. Aseguran que se puede negociar plazos amplios para productos sensibles como los lácteos, pero que sin una agenda transversal que armonice la política económica con la productiva, no será posible competir. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el precio de la tonelada de cacao en Nueva York, Estados Unidos, se incrementó en $500. El consumo de la fruta a nivel mundial va en aumento. La noticia genera expectativa en productores y exportadores de nuestro país. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao en Ecuador, Francisco Miranda, destaca que el registro de mayor precio de toneladas de cacao en Nueva York representa mayor precio para el agricultor. Las cifras de ANECacao indican que en diciembre de 2019 la tonelada estuvo en $2.530 y este mes su precio alcanza los $2.800, el precio más alto de los últimos 3 años, lo que mejora las condiciones de Ecuador como productor y exportador. Tenemos una cadena comercial muy competitiva dentro del Ecuador, lo que hace que cualquier mejoría de precio se transfiera directamente al agricultor inmediatamente. Por su lado, Juan Bernardo Aguiar, productor de cacao de la provincia de Los Ríos, indica que cerraron muy bien el año, con un promedio de $90 a $100 el quintal, alcanzando los 30 quintales por hectárea, aspirando mantenerse en esas cifras en el 2020. Eso significó para el agricultor poder pagar deudas al banco, hacer los mantenimientos respectivos de las haciendas, es decir, el tema de poda, fertilización y riego.
Miranda, titular de Anecacao, asegura que es importante que exista regulación en toda la cadena productiva del cacao para garantizar la calidad y entrega del producto. Así como los exportadores tenemos que cumplir una serie de reglamentaciones para poder ser exportadores, los intermediarios también tengan que tenerla. Son más de 650 millones de dólares lo que Ecuador exportó en cacao hasta noviembre de 2019. El sector exportador de la fruta espera hasta el primer semestre del año que la tonelada de cacao llegue a $3.000. El cacao ocupa el tercer puesto por el monto de exportaciones más importantes de los productos no petroleros del Ecuador. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Cuestionamientos genera el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas del pasado octubre. Juristas consultados por Telediario ofrecen su punto de vista sobre las observaciones de la CIDH. El pasado 14 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió su informe sobre los sucesos ocurridos durante el paro de octubre. En ese documento se efectuó 11 recomendaciones a tomar en cuenta por parte del Estado ecuatoriano. Sin embargo, Patricio Gijón, analista político, advirtió que no se recogen de manera objetiva todos los hechos. Con un informe totalmente sesgado. No toma en cuenta para nada los daños y las afectaciones no solamente a bienes estatales, sino también privados. Para el subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Ramiro García, el Estado debe acatar el informe, más no las interpretaciones que se puedan dar. Que los abogados de unos u otros puedan darle una interpretación, es así, sesgada. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero a eso no está obligado el Estado. Gijón cuestionó que a este organismo acudieron exfuncionarios que criticaron su funcionamiento, como Jorge Glass. Ahora vayan de rodillas a pedir su auxilio. Y también resulta vergonzoso que esta comisión se dedique a proteger los derechos humanos de personas que están no solo indiciadas, sino procesadas en causas penales. A criterio de García, existió un inadecuado manejo en cuanto a política exterior en torno a este tema. Indicó que la relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha descuidado. Relaciones Exteriores debería cuidar mucho ese frente, porque evidentemente los opositores al gobierno de Moreno están tratando de utilizar a la CIDH como uno de sus últimos bastiones. De su lado, el gobierno, a través del canciller José Valencia, ya envió su pronunciamiento a la CIDH en torno al último informe, al que lo calificó de subjetivo. Olga Velasco, Medios Públicos. Los 12 días de protestas de octubre de 2019 dejaron al país pérdidas que superan los 821 millones de dólares, según estimaciones del Banco Central de nuestro país. Pero, ¿qué representa esta cifra en la realidad de Ecuador? Se lo contamos en la siguiente nota. El cálculo lo realizó el Banco Central del Ecuador junto al Banco Mundial, basándose en una metodología de evaluación de daños y pérdidas post-desastre. De esta manera, con la información recopilada de entidades públicas y gremios privados, se estimó que las manifestaciones de octubre dejaron 821 millones de dólares de perjuicio para el país. Para entender cuánto representa esta cifra, se lo ejemplificamos de la siguiente forma. Con más de 821 millones de dólares, se podría pagar a 171.000 familias el salario básico unificado de $400 durante un año. Así es, durante 12 meses. Imagínense con ese dinero qué cantidad de gente podría haber en realidad tenido su dinero para sus hogares. Pues ese dinero hubiera servido para inversiones para los más pobres, para construcción de casas, de emprendimientos. Otro caso. En el campo turístico, estas pérdidas equivaldrían a que durante 6 meses ningún viajero venga a Ecuador. ¿Se imagina lo que esto representaría? Ruth Zarango es miembro de una operadora turística y nos lo explica. Una debacle realmente para el país, porque si usted toma en cuenta, los hoteles se mantienen por la ocupación que tengan. Con 35 años de experiencia en el sector, Ruth detalla la fragilidad del turismo ante situaciones como las vividas en el paro. Un pasajero con buenos servicios en el país le puede mandar unos 10 turistas, pero un pasajero mal atendido
le dejan de llegar 100 turistas, más o menos. Así también, los más de 821 millones de dólares en pérdidas equivale al doble del monto del bono soberano que anunció el gobierno para la construcción de vivienda social y que se prevé beneficia a más de 24.000 personas con créditos para obtener una casa propia. Son algunas cifras de lo que le significó a Ecuador la paralización de octubre de 2019. Olga Velasco, Medios Públicos. El analista político Francisco Rocha considera que el gobierno nacional actuó de forma adecuada durante las protestas de octubre. Destaca, por ejemplo, las decisiones de la ministra María Paula Romo dentro del objetivo de mantener la democracia en el país. El informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la inmediata respuesta del Estado ecuatoriano a través de Cancillería, al analista político Francisco Rocha le demuestra que el gobierno nacional está interesado en el respeto de la democracia y los organismos internacionales. En términos generales, el gobierno es una absoluta democracia para que vengan, conversen. Rocha, por ejemplo, considera que el informe no da la razón a la dirigencia indígena, pero que el documento tampoco está completo. No se puede olvidar lo que pasó con los productores en todo el centro de la sierra y en general en el país. No se puede olvidar ni no señalar como actos vandálicos lo que pasó en la Contraloría, la toma de la Asamblea. En ese sentido destaca el trabajo de la fuerza pública y en particular de la ministra María Paula Romo al momento de determinar las directrices con las que actuó la policía, a pesar de que en centenares de casos fueron vejados y secuestrados. ¿Qué objeto tiene seguirle llamando a eso y no tener juzgados de quienes incendiaron la Contraloría? ¿Qué objeto tiene seguirle juzgando a la ministra y no tener a quien juzgar la retención de los policías en Calderón o por el abuso, que sí dice el informe de la CIDH, a policías mujeres en Bujilí? Me comuniqué durante todos los días para decirles, esta noche les aseguro que tampoco hay ninguna instrucción en este sentido y no se va a hacer. Incluso algunas noches yo hablaba con los mediadores de Naciones Unidas o con el rector de la Universidad Católica para decirle, el Parque del Arbolito vamos a desalojar en 15 minutos, por favor, para que los niños, las mujeres puedan retirarse. Por eso entiende que cuando se habla de excesivo uso de la fuerza, se lo debe hacer caso por caso y sobre todo observando los dos lados de la moneda. Creemos en la democracia y hay que buscar caminos democráticos para salir, ¿o no? Y esa es una disyuntiva, o queremos lo que pasó en octubre. Si queremos lo que pasó en octubre, también pueden haber otras fuerzas sociales que digan, la próxima que a mí me ataquen en una florícola, voy a responder. Sí, queremos trabajar, queremos producir, queremos apoyar la anticorrupción y que haya paz. No podemos vivir en una ciudad, así en un país que trata de salir adelante. Pues se debe entender que los derechos son para todos y con base a eso actúan las autoridades del Estado en el objetivo de defender bienes comunes como la democracia y la paz. Alex Llanos, Medios Públicos. Vamos a revisar otros temas. El exdirector de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, Luis Loyo, quien guarda prisión por el delito de tráfico de influencias, compareció mediante videoconferencia en calidad de prueba de oficio dentro del proceso de juicio político que impulsa la Asamblea Nacional en contra de la presidenta del CNE, Diana Tamaint, por supuesto incumplimiento de funciones. Loyo aseguró que no tiene amistad con la titular del organismo electoral. Su intervención no duró más de 40 minutos y se limitó a responder preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Luis Loyo, mediante videoconferencia, explicó así su relación con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Debo manifestar de que parece que hay un malentendido. Yo no soy amigo personal de la señora presidenta. Como manifesté anteriormente, en base a mi experiencia, mi hoja de vida, fui que me recibieron a trabajar. Y esto respondió Luis Loyo a la inquietud si la consejera Estela Cero recomendó o presionó para que sea contratado como director de procesos electorales. La ingeniera Estela Cero me acogió porque yo trabajé también en la campaña. Eso creo que no es pecado, trabajar en base a que tenga la experiencia. Para la asambleísta del movimiento Creo, Yanine Cruz, quien motivó la interpelación política a Diana Tamaint por supuesto incumplimiento de funciones, la versión de Luis Loyo estuvo llena de contradicciones. Pero este es justamente lo que queremos decirle al país. Ese es el Consejo Nacional Electoral que estuvo llevando a cabo las elecciones en el 2019, la negligencia, la mentira,
la falta obviamente de procesos transparentes, es que determinan obviamente la responsabilidad. Luis Loyo guarda prisión y está investigado por el delito de tráfico de influencias al interior del Consejo Nacional Electoral. Negó que haya tenido injerencia en la suspensión de escrutinios en la provincia de Los Ríos o que haya usado su cargo para modificar procesos en la provincia de Manabí durante las últimas elecciones. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, informó sobre la optimización de personal que ejecutará el organismo este año. En 11 millones de dólares se redujo el presupuesto de talento humano, por lo que se hará una propuesta preliminar para llevar a cabo este proceso hasta octubre de 2020. Además, se negó que exista un aumento de salarios para los actuales funcionarios. Que la acción presentada por el municipio es improcedente y carece de sustento jurídico, enfatizó David Padilla, coordinador general jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas. No se trata de una acción de derechos constitucionales, porque lo que se está ventilando es la devolución del IVA. Y la forma, los plazos, las condiciones para esa devolución, la ley le entrega la prerrogativa al Ministerio de Economía y Finanzas para que la establezca conforme a mejor convenga. El Ministerio actualmente ha sido notificado con un aproximado de 83 millones de dólares. Según Padilla, existen otros mecanismos que son viables y que se podrían alcanzar dentro del marco del diálogo. Mediante financiamiento del Banco Ecuatoriano de Desarrollo. También existe en la Ley de Simplificación Tributaria recientemente aprobada por la Asamblea Nacional la vía de que se entreguen certificados de tesorería o también títulos del Estado o bonos. Lamentablemente la Alcaldía de Guayaquil prefirió ir por la acción que no es la adecuada, como hemos dicho, de interponer una demanda ante un juez. Y se tiene que hacer una verificación previa por el ente competente, que es el SRI. Esta demanda y su pronunciamiento cubre a todos los municipios y prefecturas del país, a todos los que se encuentran en este estado de incertidumbre. Del 2017 al 2019, el gobierno central ha entregado al municipio porteño 972 millones de dólares. Las asignaciones que ha dado el Estado Nacional a favor del gobierno de Guayaquil, gobierno descentralizado de Guayaquil, por aproximadamente 900 millones de dólares, una cifra alta, elevada, que está al día el Estado. En noviembre de 2019, funcionarios del gobierno se reunieron con representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, en las que mediante un convenio se acordó el pago efectivo a los municipios pequeños, mientras a los cabildos medianos se ofreció el pago proporcional en efectivo y otros con la presentación de proyectos de inversión del Banco de Desarrollo del Ecuador. En cuanto a las grandes ciudades, se dejó abierta la posibilidad de entablar negociaciones particulares. Hay la voluntad política de mejorar las relaciones entre los municipios. A preponderar el diálogo que siempre se ha dado por parte del presidente de la República. Por los problemas que tiene cada uno de los territorios, he estado en diálogo de manera permanente. Yo creo que el gobierno ha sido un gobierno responsable en cuanto a la toma de decisiones y el desembolso de cada una de las asignaciones. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El reportaje que acabamos de ver tiene relación a la respuesta que ofrecen representantes jurídicos del Ministerio de Finanzas sobre la demanda de acción de protección que presentó el municipio de Guayaquil y que asegura es inconstitucional. Las autoridades de economía del gobierno nacional pidieron un diálogo para gestionar la devolución del impuesto al valor agregado IVA mediante mecanismos sujetos a la ley. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Un experto jurista y un abogado de un colectivo de padres de familia consideran que la propuesta para ampliar las pensiones alimenticias presentadas a la Asamblea Nacional no solo debe enfocarse en el aspecto económico, sino también en fortalecer el vínculo entre padres e hijos. La normativa fue presentada la semana pasada por el Gobierno Nacional a la Asamblea a través del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Salim Saidán, catedrático en Derecho y representante de una agrupación de padres de familia, considera que la propuesta de ampliar las pensiones alimenticias de los 21 hasta los 24 años con el fin de precautelar la educación de los jóvenes reduce el debate a un tema meramente económico y que se desvía de lo fundamental, es decir, fomentar la vinculación entre padres e hijos.
son importantes también las necesidades afectivas, la crianza, los cuidados, el garantizar que el hijo tenga un padre presente y no un padre periférico o un padre ausente. Señala que este tema de la pensión alimenticia debe elevarse a un debate más profundo que ponga en la mesa legislativa temas prioritarios. Pero lo que hemos visto es que este tema de niñez ha sido absolutamente postergado. Me llama la atención que justamente en este año preelectoral se ponga en debate este tema. ¿Y por qué no hablar de la tenencia compartida? ¿Por qué no hablar de la obstrucción de vínculos parentales, la alienación parental? Para el jurista Gustavo Medina, abogado en libre ejercicio, la propuesta enviada por el gobierno busca precautelar a los jóvenes que no tienen recursos para continuar sus estudios universitarios. No obstante, las reglas para determinar los casos en los que se aplica deben estar claras para evitar posibles abusos o controversias. El abuso del derecho, es decir, el abuso por parte de personas que puedan forjar situaciones de esta naturaleza para extender en el tiempo la prestación de alimentos. Finalmente, ambos juristas no creen conveniente que estas reformas importantes para la niñez sean tratadas en un año preelectoral. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y desde este lunes hasta el jueves 23 de enero, 169,000 estudiantes de tercer año de bachillerato rinden el examen Ser Bachiller, requisito indispensable para obtener un cupo en una universidad pública. Brian Aquino cursa el tercer año de bachillerato y busca graduarse para seguir la carrera de Ingeniería en Sistemas. Por ello, se ha preparado para rendir el examen Ser Bachiller. Mediante cursos y los profesores también me han ayudado mucho para poder estar capacitado para este día. Como Brian, más de 169,000 estudiantes de colegios rendirán hasta el 23 de enero el examen. En esta edición se ha valorado más la trayectoria del alumno para obtener su título de bachiller, debiendo alcanzar como promedio general un mínimo de 7. Normalmente el 30% de lo que es básica superior, octavo, noveno y décimo, el 40% de lo que es bachillerato, primero, segundo, tercero bachillerato, y el 30% que es el examen Ser Bachiller, que es el que están rindiendo en este momento. Con ese porcentaje, pues es la nota final que ellos sacarán para poder graduarse. Solo en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se han habilitado 406 sedes y 618 laboratorios. Cada día se tomará la prueba en 2 jornadas. A las 9:30, que acaba de empezar, y termina 12 del día. Y en la tarde comienza a 14:30 y termina a las 17 horas. Madres de familia aguardaban con expectativa en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte de Guayaquil el resultado de sus hijos. Yo estoy segura que ella va a salir bien para poder obtener un cupo donde ella quiere entrar. Precisamente se trabaja en aumentar la oferta académica. Fortaleciendo formación técnica y tecnológica, revalorizando las carreras en líneas que hoy el país las tiene como una realidad, han permitido ampliar el acceso e ir reduciendo la brecha. Se recomienda a los estudiantes llegar media hora antes del examen, tener a la mano la cédula de identidad y el comprobante con su usuario y contraseña. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y las universidades del país conocerán la experiencia de España sobre la implementación del modelo de educación superior en línea para poder brindar oportunidades de estudio mediante el uso de la tecnología. Hasta este martes se realizará en Quito un seminario de evaluación a la calidad de la formación de esta modalidad. Cada vez las universidades del mundo se direccionan hacia nuevos métodos educativos, que involucran el uso de dispositivos electrónicos y del Internet, sin la necesidad de acudir presencialmente a clases. El mercado de enseñanza español es un ejemplo claro de cómo se puede ser competitivo con la formación en línea. Quiere decir que Internet se convirtió en una fuente de información sin límites, que significó una democratización del conocimiento. También lo es la educación en línea. Las nuevas tecnologías sirven como instrumento para corregir desigualdades sociales. Podemos mejorar la calidad de la educación, pero también incrementar el acceso. Es por ello que este lunes inició en Quito el seminario de evaluación a la calidad de la formación en línea, para conocer de cerca la experiencia del país europeo en esta materia. Y es que las autoridades españolas reconocen los beneficios e impactos de la educación en línea, tanto para los estudiantes como para los profesores y las universidades. Capacitándolo conforme a las necesidades específicas de las empresas. Asimismo, permite reducir gastos de formación y acceder a contenidos permanentemente actualizados. Las universidades ecuatorianas también buscan implementar este modelo educativo. Jaime Germán Guamán, de la Universidad Técnica Particular de Loja, aseguró que si bien esta institución fue pionera en educación a distancia, en la actualidad existen nuevos retos. Pasará de una educación
a distancia tradicional a una educación en línea. El Ecuador ya tiene una experiencia de esta modalidad de estudio, por lo cual el secretario de Educación Superior, Agustín Albán, aseguró que se debe trabajar en la calidad de la educación y en el marco legal que regule este tipo de enseñanza. Mejorar la calidad de la educación en el Ecuador. Eso es algo que tiene que darse. De la mano de eso, también tiene que acelerarse la regulación y la supervisión para que podamos ofrecer un producto de calidad y que interese a los jóvenes ecuatorianos. El seminario se extenderá hasta este martes. Ronito Apanta, Medios Públicos. Tras 6 meses de la intervención contra la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, existe el riesgo de que esta actividad continúe en la zona. Las Fuerzas Armadas piden a la entidad competente el retiro del material minero, la maquinaria y las poleas. 300 efectivos militares vigilan esta zona. Son las huellas de las actividades que se desarrollaron alrededor de la minería ilegal en Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Los cambuches o infraestructuras de madera precarias están abandonadas. En una de estas quedaron sobre una mesa 2 pares de zapatos de mujer cerca de un tubo metálico. Los militares aseguran que esas prendas eran de mujeres que se dedicaban al trabajo sexual. Este era un centro de tolerancia. Las paredes eran planchas metálicas y en el que además funcionaba una gallera. Y a pocos pasos estaba sentado un hotel de 2 pisos. En los pequeños dormitorios se observa ropa, colchones y estructuras metálicas con tablas que simulan una cama y un baño sin agua. Había bastante personas extranjeras, inclusive que se cobraba por el ingreso de personas, el ingreso de vehículos. En la zona denominada La Feria operaban restaurantes, ferreterías, discotecas, billares y burdeles, uno de los puntos de abastecimiento para los mineros que ejercían la actividad ilegal. Unos colombianos entraron, pero eran así como los militares. No había quien controle la mina. Desde aquí toma entre 2 y 3 horas a pie para llegar a las minas Vieja, Nueva y El Olivo. Solamente yo picaba así, propio, y lo vendía así a cuenta, así ese tiempo, primerito a 70. Ahora todo está en silencio, en medio de la montaña. Tras 6 meses de intervención, los militares permanecen con los patrullajes de las 15.000 hectáreas, de donde fueron desalojadas 7.000 personas entre julio y agosto de 2019, cuando fue ordenado por el presidente de la República del estado de excepción. En la zona también hay policías. Con patrullajes fijos, con patrullajes móviles, tienen puestos de mando, están alrededor de 300 hombres. Por las calles enlodadas, el equipo de Telediario subió hasta la ciudad del plástico. Allí hay material aurífero, maquinaria, molinos, taladros. Estamos en una de las plantas de procesamiento artesanal que se instaló aquí en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, o conocida comúnmente como chanchas. El material aurífero que viajaba a través de las poleas ingresaba aquí a los tambores y mediante rulimanes de acero el material era triturado. Este sistema operaba o funcionaba con combustible. Ya no hay explotación minera en Buenos Aires, pero todavía existe el riesgo de que la actividad ilícita continúe. La ilegalidad ha seguido buscando otras alternativas por donde salir. Para eso utilizan caminos de herraduras, hacen este trabajo que nosotros le llamamos de hormiga y lo sacan a veces por acémilas. Mucha del material aurífero que quedó. Las Fuerzas Armadas piden la actuación de las instituciones del Estado. El Arcom, que es la entidad responsable junto con Fiscalía, pues para que puedan retirar ese material. Advierte sanciones a quien intente sacar el material minero. Inicialmente, alrededor de 70 personas que fueron detenidas y eso ha ido disminuyendo. Señala que 4 militares fueron detenidos con material aurífero y dinero en octubre pasado y enfrentan una investigación. Todas las facilidades para que en el tema legal las autoridades correspondientes sigan el proceso que corresponde. Y en el proceso disciplinario militar también se aplicarán las máximas sanciones que correspondan con ese personal. Con cámaras de Edwin Cobo, Valeria Villarruel, Medios Públicos. Noticias internacionales. El líder opositor venezolano Juan Guaidó se reunió en Bogotá, Colombia, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y otros dirigentes de la región para abordar la crisis en el país suramericano.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó a Bogotá, Colombia, para reunirse con el presidente de ese país, Iván Duque, y participar de la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. En el evento, Guaidó se reunió también con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien trató sobre la crisis que vive Venezuela. Acceso a bienes y servicios, 10 millones de inflación. En febrero nos pudieron quedar sin vacunas para nuestros niños, que están perdiendo la visión por falta de alimentos. Las únicas 4 o 5 años sin poder comer bien. Guaidó, que viajó a Colombia pese a una prohibición de salida del país, indicó que uno de los puntos tratados en el encuentro fue el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hay fuerzas que son incontenibles, como las que buscan la democracia, así que eso hemos visto durante años en Venezuela, la movilización, la protesta, de la cual hemos sido partícipes, hemos estado siempre a la vanguardia y no va a ser diferente. Por su parte, el jefe de la diplomacia norteamericana aseguró que Washington colaborará para liberar a los de Nicolás Maduro y anticipó que su país tomará medidas adicionales en apoyo a Guaidó. El mundo debe seguir apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano de volver a la democracia y de acabar con la tiranía de Maduro, que daña a millones de venezolanos y que tiene un efecto en Colombia y en toda la región. Sobre esta reunión, Nicolás Maduro acusó a Guaidó de intentar sacarle del poder con el apoyo de Washington. Paco Urbina, Medios Públicos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, envió un mensaje a sus seguidores desde Buenos Aires, Argentina, en el que dio a conocer que Luis Arce, su exministro de Economía, y David Choquehuanca serán los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo Más. El binomio participará en las elecciones presidenciales que se realizarán en Bolivia el próximo 3 de mayo. Vamos al otro lado del mundo. En Australia pasó de sequías e incendios incontrolables a fuertes lluvias e inundaciones. Varios estados del sur del país se vieron afectados este fin de semana. De las incontrolables llamas a las repentinas inundaciones. Ese es el panorama que Australia enfrenta actualmente. Si bien las esperadas lluvias lograron extinguir un considerable número de incendios en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland, ahora también se reportan súbitas inundaciones, granizadas y fuertes tormentas eléctricas. En Canberra, la caída de granizo de gran tamaño causó daños en vehículos y árboles. En las Montañas Azules, a unos 100 kilómetros al oeste de Sydney, 2 personas fueron alcanzadas por rayos, mientras que en el estado nororiental de Queensland, fuertes vientos y tormentas causaron inundaciones. Para esta semana, las autoridades también pronostican severas tormentas eléctricas, caída de granizo, posibles riadas y fuertes vientos. Pero las condiciones son temporales, ya que para este miércoles y jueves se espera un incremento de la temperatura, por lo que la alerta de peligro de incendios se activará en esos días. La temporada seca en Australia aún está en pleno auge debido a que el verano austral culmina en marzo y las temperaturas seguirán siendo elevadas. Pero las lluvias han dado cierto alivio a los bomberos, que intentan mitigar los más de 70 incendios que se mantienen activos desde septiembre de 2019. Coralía Pérez, Medios Públicos. Vamos ahora con Chobo Álvarez y lo mejor de la información deportiva en Fanático.